Bueno, vamos rápido a economía. Muchos me preguntan sobre la Agenda 2030, que si ya va a iniciar. No, yo le vengo diciendo desde el 2019 que ya estamos en esa agenda. Es más, se adelantó con todo lo que ha sucedido. La guerra, la pandemia, en fin, ya venía trabajando. Va a ser una afectación parcial. Deben de entender lo siguiente. Va a ser parcial. La afectación, aunque a nivel mundial entramos en una recesión, en una super mega ultra inflación, que yo se los dije desde el año 2020, 2021, el 2022. 2021, más exactamente a finales, 2022 se los expliqué, se los dije cómo iba a ser la situación económica a nivel mundial y así hacía. Es más, hace poco subí un video de predicción cumplida de la crisis financiera a nivel mundial. Y pues, se los recomiendo que lo mire para que se den cuenta que no les estoy hablando cosas que no son. Entonces, va a ser afectaciones parciales. Hay lugares donde se van a ver muy afectados, hay otros que no tanto. Entonces, no se me despeluque, no se me quite los 3 pelos como yo, así no se los arranque, porque todas las cosas no son así como a veces pensamos. Tenemos que aprender a vivir en la crisis, con lo que hay, con lo que podemos, con lo que se está dando y a sacarle mayor partido. Grandes riquezas, grandes proyectos se han dado a través de esas grandes crisis y en la crisis. Entonces tenemos que aprender a vivir, a asumir de que estamos en crisis, que estamos en momentos difíciles, pero con la visión, con la esperanza, la certeza del Señor nos saca adelante y vamos a salir adelante y no nos va a abandonar. Tenemos que tener esa certeza. Porque no va a ser solo crisis ahorita. Van a haber otras crisis en el futuro, todo organizado, todo planeado. Cuando estemos bien, ustedes van a ver que van a haber meses y épocas donde sí, como que normal, como que ahí se sostiene, como que ahí vamos, y llega de golpe, ¡pam!, una crisis, pero tremenda. Entonces, nada de alarmarnos, nada de preocuparnos. Tenemos que estar en la jugada, preparados. Todo esto planeado por los globalistas. Hay unos conceptos que tenemos que tener claro, que uno es la economía personal, el segundo, economía regional, y tercero, economía mundial. Todas convergen, todas interactúan, pero esto no limita de que usted y yo, con la ayuda del Señor, Dios Todopoderoso, podamos salir adelante, vamos a triunfar. Entonces, por eso yo les decía, este es el año del trabajo, del sembrador. Tenemos que trabajar duro. Ya sembramos, pero eso no es que solo salga y dé frutos. Ahora tenemos que empezar todo el trabajo de hacer que ese fruto germine, crezca, se fortalezca y dé fruto en abundancia. Entonces, nuestra economía personal depende mucho de nosotros y del poder del Señor. Dios no nos va a abandonar, y si usted es activo y usted se mueve, usted sale adelante. O rebuscador, como llamamos aquí en Colombia. Economía regional. No todas las ciudades, no todos los pueblos, aún no todos los países manejan la misma economía. Sí, claro, vienen impulsados por los grandes. Hablábamos de Estados Unidos muchas veces, de Europa, pero hay economías que se mueven más dinámicas o que llevan tiempos diversos, desparejos con otras. Eso da como una gabela para podernos mover. Y la economía mundial, que es todo lo que afecta al crecimiento de la humanidad y de los sistemas económicos que absorben al mundo. Obviamente ese engranaje afecta a los países, y los países a la parte regional, a la parte personal. Pero eso no quiere decir de que el dinero se mueva, que hayan oportunidades, que podamos sembrar, trabajar y cosechar después. Entonces, pilas con eso, quería hacer esa aclaración. Vienen grandes, pueden darse en grandes oportunidades o grandes fracasos. Depende de usted, depende de cada uno de nosotros, que podamos estar en la jugada, estar ahí en oración, pendiente,
para salir adelante. Recesión económica mundial, yo se los dije, se los advertí, se los dije desde enero del año pasado, 2022, 2021, 2022. ¿No me creían? Bueno, ahí estamos, chupe pa' que lleve, como dicen los paisas. Entonces, más fuerte se va a ver en los meses de abril y mayo, y junio y octubre, a una estanflación, recesión a estanflación. Empieza por, bueno, no empieza, continúa, porque ya en recesión yo se los expliqué, estamos hace rato, los que nos tienen engañados es otra vaina, que ya yo les dije, va a llegar el momento que Europa no puede sostenerlo, Estados Unidos no podrá sostenerlo, por la política de la tula, de que llega Biden y dice, aquí hay plata, prenda la máquina y empieza a imprimir, ahí medio lo han podido llevar la situación. Había un poquito de mejoría, yo se los dije a ustedes, pero eso es ficticio, eso no es real. Ahorita, los que entran, ya Inglaterra dijo que está en recesión y es una de las economías que más mueve a nivel mundial. No se compara con Alemania porque Alemania es superior en muchas cosas, pero Inglaterra no se queda atrás. La recesión económica, ahorita en estos meses, enero, febrero, marzo, empieza la recesión económica fuerte, y como yo les decía, abril, mayo, junio, octubre, fuerte para Europa y de ahí viene a Estados Unidos. Entonces va, primero, yo les decía, primero es Europa, tanto para la guerra, tanto para la economía, ahora se viene para Estados Unidos más adelante. Entonces, esa recesión y ese cuentico de que ya vamos a salir, que eso es suave, eso no va a haber recesión, o como va, yo les explicaba y me les burlaba, el año pasado, no, eso, inflación, no, intereses, ay, eso es un ratico, ay, eso son 5 días, 8 días, eso es un mes, y mire cómo vamos. Yo les dije, eso no va a ser de la noche a la mañana. Igual la recesión va a ser fuerte, no va a ser devastadora y va a acabar toda la economía, no, va a ser por sectores, va a ser calculada, va a ser llevada porque hay un plan detrás de eso, ya lo vamos a ver. España va a estar terrible, Alemania va a entra en un proceso, Italia grave, y de ahí pega con la recesión en Estados Unidos. Van a seguir la subida de los intereses, acordémonos, yo se los dije, estamos en super, mega, ultra inflación. Entonces, no solo en Estados Unidos y en Europa, sino acá en Colombia también. Hay un solo capítulo al final de todo esto que va a hablar de Colombia. Entonces, no se duerma, espérese ahí, a ver si lo alcanzamos a hacer hoy o si no mañana. Entonces, subida de intereses a los créditos. Enero, febrero, marzo, nos van a apretar. Ahí van con toda, entonces pilas con los créditos, yo se los venía diciendo, se los venía advirtiendo, pilas con las tarjetas de crédito, pilas con los créditos, porque todo se va a subir y van a subir los intereses. Y usted, no, pero qué, déjeme, no sé qué. Ah, bueno, ahí veo más de uno engrampado por ahí tratando de pagar sus deudas. Compra y venta de casas inmobiliarias. Ahorita, y yo se los dije desde el año pasado, se viene en Estados Unidos, en Europa, más adelante en Sudamérica, la caída del precio de las viviendas, lo inmobiliario. Es bueno estar pendiente para una buena oferta, comprarla. No para venderla inmediatamente, sino para en el futuro como inversión. Por eso las casas se han bajado tanto en Estados Unidos, casas que costaban
que hacían fila, que todo el mundo, que eso era rapado, que eso tenía que usted entrar como en un proceso, que habían otros adelante, eso ya estaba apartado. Casas de $500,000 ahorita están en 200,000. Con eso le digo todo y yo se los venía diciendo desde el año pasado. Me toca subir esa a las redes porque no he subido esa predicción completa. Tengo muchas todavía por subir. Caída de vivienda en Estados Unidos, inversión para el futuro. Listo. Caída de la bolsa, porque me preguntan mucho de la bolsa. Abril va a haber una crisis fuerte, una caída fuerte de la bolsa de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Mayo y junio va a ser va a ser fuerte para la bolsa. De estar muy pendiente. Cuando las acciones se vayan al piso, miren bien cuáles pueden ustedes comprar. Miren bien, porque va a ser su oportunidad. Por eso yo les dije hace un rato, va a ser la oportunidad 2023 de grandes éxitos o grandes fracasos. Pero si usted le pide al Espíritu Santo y usted se concentra y estudia qué es lo que va a hacer, hay gran posibilidad de que salgan adelante. ¿Por qué? Los globalistas tienen organizado que la economía se vaya para el carajo por la guerra, por la pandemia, por un sistema económico diferente que ellos quieren implementar. Se volvió un miércoles todo, ¿sí? Salen y dicen, yo le tengo la solución. ¿Cuál es la solución? La implementación oficial de la moneda en banca digital, tanto del Estado como de la banca privada, que yo se los dije el año pasado. Esto no es nuevo, por eso yo les decía, hay cosas que vienen ya desde el 2020, 2021, 2022 y se están concretando ahorita en el 2023. Entonces, se implementará ahorita ya la moneda virtual de la banca, la digitalización de la economía desde ahorita, mayo, junio de este año. Sí, ya los bancos trabajan con algunas monedas digitales y el mecanismo que ellos trabajan es digital, sí, pero no es una cuestión ya como una moneda virtual digital plenamente. Entonces, eso es lo que quieren, esa es la solución para unificar la economía a nivel mundial. Recordemos, un solo gobierno, una sola sociedad, una sola economía, el individuo perdiendo toda la libertad posible. Esos son los proyectos de los globalistas, de los diferentes grupos, porque hay varios. Eso lo hemos hablado en varios en vivos. Sí, como les digo. Listo. El Bitcoin, que yo les había dicho a ustedes, los sueños, visiones que se cumplieron de la caída tan berraca, también de las estafas y de toda esa cuestión del Bitcoin. Entonces, comprar Bitcoin. ¿Cómo va a estar el Bitcoin? Va a estar muy regular. Va a haber una pugna, una guerra muy fuerte cuando ya oficialicen las monedas digitales como tal en los gobiernos y en la banca internacional. Va a haber una cacería de brujas contra las criptomonedas y el Bitcoin. Sobre todo las locales, las pequeñas, las criptomonedas que no son grandes, las van a querer ahorcar. Entonces tienen que consolidarse estas grandes, Ethereum, Bitcoin, tienen que llegar al momento de unirse prácticamente para poder resistir. Entonces llegará un momento en que habrá una fusión en el futuro, eso no va a ser ya, de las monedas digitales, las diferentes trabajo de las diferentes monedas digitales. Entonces el pez grande se come el chico, entonces las pequeñas van a desaparecer o no se van a seguir usando o las absorbe los conglomerados de las criptomonedas ya grandes para poder enfrentar a las criptomonedas grandes de los estados y de la banca internacional, porque muchos van a querer emigrar hacia esa seguridad, entre comillas, que ofrece el Estado y los bancos. Tienen que tener
bastante cuidado con estafas de criptomonedas, pirámides. Yo se los dije el año pasado, se los vuelvo a decir, cuando ustedes vayan a invertir en cripto, investiguen muy bien. Acuérdense lo de FTX, cómo fue lo que pasó ahí y los millones que la gente perdió y él se limpió las manos y tal luego. Entonces, junio este año van a darse muchas estafas de criptomoneda, me muestra el señor ese mes de junio, pero puede ser otros meses, entonces tienen que estar pilas. ¿Cuándo debo yo comprar criptomonedas? Cuando estén menos de 15,000. Yo les dije que iba a llegar a 17,000, a 16,000, 17,000 y llegó. Si llega a 12,000, que es lo que aspiro, puede ser una buena inversión, sobre todo en criptomonedas robustas, que estén bien organizadas. En el futuro va a crecer y se va a estabilizar. Eso no es que usted hoy compra la criptomoneda y ya a los 8 días la vende porque le ganó una cantidad. Eso ya no va a volver a suceder. Entonces va a haber una estabilización, pero en el futuro. ¿Cuándo saldremos de la crisis económica? A finales del 2023 y todo el 2024. Va a ser de cuando usted se sumerge en el agua, en una piscina, en el mar, y sostiene el aire y va usted subiendo y subiendo poco a poco y como que le falta, como que ya va a llegar, como que ya va a llegar, hasta que sale y respira. Así va a ser. 2023, finales ya, como que se ve un poco de luz, pero sí se junta lo que el Señor me ha mostrado de la Tercera Guerra Mundial en plenitud, leémoslo así, en plenitud, pues obviamente eso también va a afectar la economía y se va a demorar un poco más. Me preguntaban sobre la única moneda de Centro y Suramérica. Es un proyecto, yo ya se lo respondí, se los vuelvo a responder. Es un proyecto ideológico, sobre todo de las izquierdas, igual de hacer un solo continente, pero eso no es fácil y eso no se va a llevar a cabo de la noche a la mañana ni se va a lograr tan fácil. China, gran vencedor económico. En diciembre de este año van a ver, ya va a ser oficial que la China supera a Estados Unidos y a todas las economías del mundo, sobre todo con su arma secreta, su arma poderosa del petroyuan. El petroyuan va a doblegar a todo el mundo. Es la estrategia de tener el petróleo, el gas, el carbón centralizado y todo a través de China. Entonces, berraca la cosa. Y de la unión del Oriente Medio, Rusia, Irán, Irak, India, ese bloque euroasiático, Corea tan poderoso. Ahí se va a ver rugir el dragón. Yo se los vengo diciendo del 2019. Pérdida de trabajo masivos. Se va a ver pérdida en estos meses de trabajos de forma masiva en Estados Unidos y en Europa, en Sudamérica también. El año pasado se los dije, mire de las grandes tecnológicas, Amazon, Twitter, Meta, Facebook, la sacada tan berraca de gente y va a haber, por eso tenemos que estar capacitándonos y estar en la jugada y ir buscando nuevas opciones. No nos quedemos, no seamos conformistas donde estamos, miremos siempre hacia adelante. Personas saliendo de sus casas, desalojos, Estados Unidos, varios países. El año pasado se los dije, se los vuelvo a decir, va a haber un tremendo desalojo de las personas que no pueden pagar sus viviendas en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Entonces tenemos que orar mucho por ellos. Todos los que hemos pasado, yo he pasado muchas circunstancias difíciles, sabemos que es pasar necesidades y pasar momentos difíciles más con la familia. Subida, costos de la luz. Para Colombia también y el mundo va a haber este año unas subidas de intereses, unas subidas del costo de la luz, del gas, la gasolina, en Europa, en Estados Unidos, subida de costos de los alimentos, de las materias primas en todo el mundo. Van a haber unas subidas que va a ser muy berraco el poder comprar lo del diario, la canasta familiar. El barril de petróleo va a llegar a los $100 y puede pasar los $100.
pero no es que no va a permanecer ahí, y no es que todo va a ser caro todo el tiempo, no. Va a haber unas cosas que suben, otras que bajan, otras se quedan ahí congeladas, vuelven y suben, vuelven y bajan, pero sepan administrar bien la economía. Ahorita se da un exceso de chip, de superconductores. Está el mundo ya saturados porque muchos se pusieron las pilas a fabricar. No tanto los nanochips, que sí hay también, pero más que todo los chips, y eso hace entonces que empiece un poco a bajar lo tecnológico. Devaluación de los carros mitad de año. A mitad de año se empieza a ver la devaluación. Como se treparon tanto los carros aquí en Colombia y en el mundo, no solo en Colombia, ya empieza una desaceleración a mitad de año, empiezan a bajar. Entonces, para que estén pendientes los que estaban con carros y toda esa cuestión. México muy bien de la economía, eso yo ya se los había dicho. Vamos a escuchar noticias de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a tener problemas internos y cuestiones de economía. Atención, las bolsas europeas caen con fuerza este miércoles, hundidas por los temores sobre la fortaleza en el sector bancario mundial. La crisis aumentó luego de la caída de las acciones del banco suizo Credit Suisse tras el anuncio de su principal accionista, el Banco Nacional Saudita, de no inyectar más capital a la entidad que viene con problemas desde hace varios meses. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, tiene toda la información. Andrés, adelante. Hola Nicolai, Carla, muy buena tarde, televidentes del informativo de NTN 24, cordial saludo para todos ustedes. Lo que hemos vivido hoy en Europa ha sido una jornada de miedo, de temor financiero por la caída durante las últimas horas del Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, un gigante financiero europeo que cae como consecuencia de los movimientos que ha habido durante los últimos días en todo el mercado bursátil internacional tras la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos el pasado lunes. La situación aquí en Europa empezó el lunes con una jornada de temor también que llevó a la caída de los principales indicadores de las bolsas de valores europeas. En ese mismo lunes, las autoridades económicas, la Comisión Europea, el Comisario Europeo de Economía salieron a hablar públicamente, Paolo Gentiloni, a decir que las condiciones en Europa eran favorables, que había absoluta tranquilidad, porque había seguridad, fluidez, liquidez y solidez por parte de los bancos. Estos mensajes, que no solo fueron emitidos por la Unión Europea, sino también por los gobiernos de los principales países europeos, condujeron a que ayer martes la jornada fuera de más tranquilidad y no se presentaran tantas pérdidas en las acciones de los bancos en las bolsas de valores. Pero llegó el día de hoy, el día miércoles, en que el presidente de la mayor accionista del Banco Suizo, del Credit Suisse, el presidente del Banco Nacional Saudí, anunciara que no invertirá más por razones de regulación, que no invertirá más en el Banco Suizo, y se produjo entonces el desplome. Un desplome que ha registrado a lo largo de la jornada hasta 30% de caída y que ha conducido durante la jornada de hoy, que acaba de cerrar la jornada bursátil en Europa, ha conducido a números negativos prácticamente en todos los indicadores. Aquí estoy, llegando ya a los datos exactos. Miren ustedes, la bolsa de valores de Londres llegó a caer hasta 3%. Empezamos con París. La bolsa de valores de París llegó a caer hasta 3,4% durante la jornada de hoy. Este no es el dato de cierre, sino el dato durante la jornada al mediodía de hoy. La bolsa de valores de Londres registró una caída hasta del 3%. La bolsa de valores de Milán registró una caída del 3,76%. La bolsa de valores de Madrid, donde nos encontramos, llegó a tener pérdidas hasta de 4,4%. Y la bolsa de valores de Frankfurt del 2,8%. Estos indicadores son importantes no solo porque son números rojos, sino porque representan las mayores caídas de los últimos 3 meses en el mercado bursátil europeo y son consecuencia de la caída del precio de las acciones de los principales bancos aquí en Europa. La economía en Suiza funciona con el franco suizo, no con el euro. Sin embargo, las economías del euro en este momento se encuentran temerosas de lo que pueda ocurrir. Pero ¿cómo inició toda esta situación? El presidente del Nacional
Saudi Bank dijo que no invertirá más. Y a continuación, el Credit Suisse pidió públicamente a la autoridad monetaria en Suiza, al Banco Central y también al regulador que le ayude con fondos para no entrar en la quiebra. Aquí las declaraciones del presidente del Banco Saudí diciendo que no invertirá más en este negocio. La respuesta es rotundamente no por muchas razones, fuera de la razón más simple, que es reglamentaria y estatutaria. Ahora poseemos el 9,8% del banco. Si superamos el 10%, entrarán en vigor todo tipo de nuevas normas, ya sean de nuestro regulador, del regulador europeo o del regulador suizo, y no estamos dispuestos a entrar en un nuevo régimen regulador. Los bancos emisores de los países europeos están hoy siguiendo con detenimiento, con mucha expectativa, el desarrollo de esta situación, de lo que está pasando con el Credit Suisse en este momento. Les repito, es el segundo banco más grande de Suiza y es uno de los gigantes financieros de Europa. No ha habido pronunciamientos de fondo por parte de los bancos emisores europeos. Sí los ha habido por parte de los gobiernos que han insistido en que la economía del euro y la solidez de su sistema bancario están garantizados, que no hay riesgo de que se contagie lo que pasó en el Silicon Valley Bank el pasado lunes, ni de lo que pasa ahora con el Banco Suizo, que no hay ningún riesgo, insisten las autoridades políticas, los gobiernos aquí en Europa. Tal ha sido hace algunos minutos la declaración del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enviando un mensaje de tranquilidad a los mercados, enviando, así como lo había hecho la autoridad europea, ahora el presidente del gobierno español, un mensaje de calma a los mercados, a los inversionistas y principalmente a los ahorradores que tienen sus depósitos en el sistema bancario. Porque Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía al inicio de la crisis financiera. Y eso ha llevado a que los bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Es una situación de incertidumbre, es una situación de volatilidad, es una situación que afecta gravemente la macroeconomía en todo el continente europeo y que eventualmente podría también empezar a afectar la microeconomía, es decir, aquella economía mucho más cercana al bolsillo de las personas comunes y corrientes. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada de mañana en las bolsas de valores, en los principales indicadores de las bolsas de valores de Europa y cómo termina de evolucionar la situación propia del Credit Suisse, si es que el inversionista finalmente determina entrar o no con más capital, si es que el Banco Central Suizo interviene ese mercado, interviene ese banco para ayudarle con algo de soporte financiero y finalmente tengan en cuenta el siguiente dato. Todo esto ocurre en las horas previas a que mañana el Banco Central Europeo se reúna para tomar seguramente una decisión de seguir incrementando sus tipos de interés. Ya los ha venido incrementando el Banco Central Europeo durante los últimos 7 u 8 meses hasta el 3%, cifras que no se veían en Europa desde hacía 12, 15 años. En este momento el valor del dinero en la economía del euro es del 3% como estrategia del Banco Central Europeo para tratar de controlar la inflación. La expectativa está en torno a qué hará mañana el Banco Central Europeo, si continúa con esa tendencia de elevar los tipos de interés y de elevarlos de la manera tan drástica como lo ha venido haciendo, o si modera un poco esa elevación de los tipos de interés ante la situación de incertidumbre registrada en los mercados de acciones de los bancos en Europa. Estaremos atentos. Información en directo desde Madrid. Una feliz tarde para todos. El Banco Central Europeo ha anunciado una acción coordinada con los otros 5 grandes bancos centrales para garantizar la liquidez y evitar una crisis bancaria mundial. El Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Nacional Suizo pretenden aliviar las tensiones del mercado y garantizar la oferta de crédito. Los temores de contagio se han extendido en el sector tras los graves problemas financieros sufridos por Credit Suisse en Europa y la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Tras perder el 25% de su valor bursátil la semana pasada, el gigante suizo acabará siendo engullido por su rival UBS. Tras una reunión celebrada el domingo entre los responsables de ambas instituciones, se anunció que UBS compraría por un total de 3.250 millones de dólares. El objetivo del acuerdo, según el gobierno suizo, era evitar que se extendieran turbulencias económicas irreparables en el país y fuera de él. En la mente de todos, el amargo recuerdo de la crisis financiera de 2008. Y precisamente vamos a ver en este punto cómo ha terminado el día en los mercados europeos. En la Bolsa de Madrid está Judith García.
Sí, los nervios en el sector bancario tumban de nuevo a las bolsas europeas. El IBEX 35 cierra esta sesión con una caída del 4,37%, vuelve a los 8.759 puntos. Adiós al rebote de ayer y con todas las miradas puestas en el banco suizo Credit Suisse. Al cierre, las acciones del banco suizo pierden más de un 24%, baja su cotización hasta mínimos históricos, y esto después de que su principal accionista haya dicho que no va a invertir más en la entidad, y todo esto haya sido agravado por la crisis de confianza abierta a raíz del Silicon Valley Bank. En el IBEX 35, Sabadell pierde al cierre un 10%, tenemos caídas del 9% para BBVA, CaixaBank, Bankinter y Santander, alrededor de un 6%, en el mejor de los casos Unicaja, que desciende alrededor de un 5%, y si miramos al resto de entidades bancarias de toda Europa, las caídas son muy similares. Además, esta situación ha provocado una bajada importante en la cotización del euro y también en el precio del petróleo. Los inversores, además, refugian su dinero en el mercado de deuda, y esto hace que bajen los rendimientos de los bonos. Y este vendaval, esta tormenta bursátil que les estamos contando hoy, sucede a tan solo unas horas de que el Banco Central Europeo tenga que decidir cuánto sube los tipos de interés. Otra de las preocupaciones de este viernes está en los mercados financieros, que registran importantes caídas, y todo por el desplome de Deutsche Bank. Ha llegado a caer un 15% y a arrastrar a todas las bolsas europeas. En España, el IBEX 35 ha cerrado con pérdidas de casi el 2%. Tras la caída del Silicon Valley Bank y compañía y el controvertido rescate de Credit Suisse, una nueva ronda de turbulencias financieras golpea al Deutsche Bank. Son palabras mayores y el contagio del Credit Suisse se pasa a Deutsche Bank. Primero, porque es el mayor banco de Alemania, y segundo, porque el contagio afectaría ya de lleno a una entidad de la zona euro, bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Uno se queda muy preocupado porque las turbulencias financieras sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo van encadenando y ni no sabes cómo terminan, ¿no? Como el Credit Suisse, el Deutsche Bank lleva años en la picota por escándalos de corrupción y financieros. En enero-febrero de 2016 se le dio prácticamente por liquidado, ¿no? Deutsche Bank ha estado en los rumores desde hace bastante tiempo y, pues lógicamente, se esperaba que en algún momento pudiera sufrir algún episodio de estas características. Presionado por el alza de los tipos de interés, el banco alemán ha desatado los nervios de los inversores al anunciar que quiere amortizar mucho antes de lo previsto casi 1.400 millones de euros en bonos que usa como colchón. Credit Suisse no logra tranquilizar a los mercados. La acción del segundo mayor banco de Suiza se hundió el miércoles en la bolsa de Zúrich casi un 25%, en el peor derrumbe de su historia. Esta caída se aceleró tras la negativa de su principal accionista, el Banco Nacional Saudita, a ampliar su participación de 9,8% en el capital. Los sauditas se convirtieron en los primeros accionistas del banco durante un aumento de capital en noviembre lanzado para financiar una fuerte reestructuración de la entidad. Pero superar el 10% podría causar revuelo en el país, en momentos en que los accionistas del banco ya vieron reducirse su participación y observan el hundimiento de su valor, que desde marzo de 2021 a la fecha ha perdido más del 83%. Los cuentavientes de Credit Suisse se mostraban nerviosos el miércoles. Hoy seguiré las noticias, veré cómo evoluciona, y sí, si empeora, eventualmente tendré que considerar mover mi dinero a otro banco. Creo que hay una falta de confianza que ha llevado a esto. En cuanto a confianza, por ahora tengo confianza, porque en Suiza yo diría es demasiado grande para quebrar. Es decir, seguro que habrá una recuperación en relación a otras posibilidades, si es que llega a haber una caída. El descalabro de Credit Suisse se produce luego de la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank, por una ola de retiros masivos de sus clientes que dejó al establecimiento en dificultades para salir a flote por sí solo. A diferencia de esa institución, Credit Suisse forma parte de los 30 bancos internacionales considerados demasiado grandes para que se les deje caer en bancarrota, lo cual le impone a sí mismo una reglamentación más estricta para resistir en caso de sacudidas fuertes.
En este contexto, las dificultades del sector bancario hacen temer una recesión económica mundial. Las bolsas europeas cerraron el miércoles con fuertes bajas y las cotizaciones del petróleo cayeron a su nivel más bajo desde diciembre de 2021. Bienvenidos a las noticias económicas. Jornada de nervios en las bolsas europeas, esta vez por el desplome de las acciones de Credit Suisse, el segundo mayor banco de Suiza que arrastró a otros bancos europeos. El Banco Nacional de Suiza salió en su ayuda y aseguró que, de ser necesario, proveerá de liquidez a la entidad, insistiendo en su solvencia. Credit Suisse vivió este miércoles su jornada bursátil más negra al llegar a perder hasta un 30% de su valor de mercado, cuando el principal accionista confirmó que no podía ayudar al banco con más capital. Todo esto llega después del colapso de dos entidades bancarias, Silicon Valley y Signature Bank, en Estados Unidos, lo que ha puesto a los inversores en estado de alerta. Antes conversábamos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, que nos contaba qué está ocurriendo con Credit Suisse. Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, lleva el Credit Suisse muchos meses de problemas reputacionales y hoy, como adelantabas, el accionista principal ha dicho que no va a poder inyectar más capital. Los accionistas sauditas tienen un 9,9% del capital del Credit Suisse y por temas regulatorios no podrían ayudar más a esta entidad, la segunda mayor importante de Suiza, en el caso de que lo llegase a necesitar. Eso ha despertado toda una ola de pánico en el mercado europeo y también como centro de epicentro el propio banco suizo, y lo veíamos, las acciones se han desplomado un 30%. Bienvenidos a Economía. Las bolsas europeas registraban fuertes pérdidas este viernes ante un repunte de los temores sobre la salud financiera de la banca europea, cuyas acciones sufren fuertes caídas. En el caso de Deutsche Bank, el seguro que cubre su deuda indica una probabilidad de default del 27,4% en los próximos 5 años. Para Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, es del 19,3%. Los mercados globales son golpeados con fuerza desde principios de mes por la quiebra de 3 entidades financieras regionales en Estados Unidos, entre ellas el Silicon Valley Bank. La ola de pérdidas bursátiles obligó a que el fin de semana pasado las autoridades suizas organizaran de urgencia la compra de Credit Suisse por su rival UBS para tranquilizar a los inversores tras una semana de turbulencias. Mientras tanto, la oscilación de los CDS, un derivado asociado al riesgo de crédito, va concentrando mucha atención. Pues ampliamos esta noticia con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, todos los ojos están puestos ahora en el Deutsche Bank. Sus acciones han llegado a caer hasta un 14% hoy. ¿Cuál ha sido la chispa que ha prendido la mecha? ¿Qué está pasando en este banco alemán? Hola, ¿qué tal, Paco? Pues la historia cada día se complica un poquito más. Voy a intentar explicarlo. El Deutsche Bank ha liquidado una deuda subordinada que tenía con vencimiento para el año 2028. Una acción que al parecer ha tomado con el objetivo de calmar precisamente a los mercados, porque como tú acabas de decir, las coberturas de protección frente a default habían aumentado mucho en los últimos días por el nerviosismo general. Lo que pasa es que al liquidar esa deuda, para dar a entender a los mercados de que tenía suficiente liquidez, los mercados han entendido todo lo contrario y se han puesto más nerviosos. De ahí que las acciones hayan empezado a caer muchísimo para una entidad tan grande como el Deutsche Bank. Hablamos de casi una caída del 14%, aunque al final se ha reducido al 8%. Todo este nerviosismo tiene una razón de ser y es ese mercado de los conocidos. Hemos hablado estos últimos días de ellos, de los COCOs o AT1, y todo esto viene por el Credit Suisse, porque no respetó, digamos, la jerarquía cuando una entidad quiebra en la absorción de las pérdidas, ¿no? Estos bonistas han perdido muchísimo dinero y ahora la idea es que no habrá inversores con la disponibilidad de comprar estos productos, así que la financiación de los bancos cada vez va a ser más difícil, y de ahí es donde viene también la preocupación de los accionistas de los bancos, al pensar que probablemente las entidades cada vez van a tener más dificultades para atrapar capital. Día negro en la banca española.
El IBEX 35 es el principal índice de referencia en la bolsa española, elaborado por bolsas y mercados españoles, formado por las 35 empresas con más dinero que cotizan en las 4 bolsas españolas, que son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este lunes, el IBEX 35 empezó con caídas en torno al 0,20%, que fueron aumentando hasta desplomarse a un 3,51%, su mayor caída desde el pasado mes de junio, lo que ha hecho que la bolsa española pierda el nivel de los 9.000 puntos. El selectivo español se ha visto arrastrado por los bancos ante el temor de los inversores de una nueva crisis financiera después de la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank, 2 entidades en Estados Unidos, y la intervención del Sistema Federal de Reservas para que los depositantes de la entidad puedan acceder a su dinero desde hoy mismo. Los mayores descensos son para los 6 bancos españoles que cotizan en el IBEX. Sabadell ha sido el valor más penalizado al caer con 11,29%, seguido de BBVA y Bank Inter, que pierden más del 8%. Unicaja y Santander retroceden por más de 7 puntos porcentuales. Por su parte, CaixaBank se deja caer a más del 6%. Sin embargo, las entidades continúan en positivo, en el acumulado anual en muchos casos con ganancias de 2 dígitos. La única excepción es Bank Inter, que pierde un 5,39%. Por su parte, Wall Street terminó con leves caídas del 0,28% en su principal indicador, el Dow Jones de industriales, mientras los inversores analizaban las acciones tomadas por el gobierno respecto a sus entidades bancarias.